Leemos el Evangelio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús y los 3 discípulos bajaron del monte y volvieron a donde estaban los demás discípulos. Vieron mucha gente alrededor y a unos escribas discutiendo con ellos. Al ver a Jesús, la gente se sorprendió y corrió a saludarlo. Él les preguntó, ¿de qué discuten? Uno de la gente le contestó, Maestro, te he traído a mi hijo. Tiene un espíritu que no lo deja hablar y cuando lo agarra lo tira al suelo o echa espumarajo, rechina los dientes y se queda rígido. He pedido a tus discípulos que lo echen y no han sido capaces. Él, tomando la palabra, les dice, generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Se lo llevaron. El espíritu, en cuanto vio a Jesús, retorció al niño. Este cayó por tierra y se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó él, desde pequeño, y muchas veces hasta lo ha echado al fuego y al agua para acabar con él. Si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús replicó, sí puedo, todo es posible para el que tiene fe. Entonces el padre del muchacho se puso a gritar, creo, pero ayuda a mi falta de fe. Jesús, al ver que acudía gente, increpó al espíritu inmundo, diciendo, espíritu inmundo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Gritando y sacudiéndolo, violentamente salió. El niño se quedó como un cadáver. De modo que muchos decían que está muerto, pero Jesús lo levantó cogiéndolo de la mano y el niño se puso en pie. Al entrar en casa, sus discípulos le preguntaron a solas por qué no pudimos echarlo nosotros. Él les respondió, esta especie solo puede salir con la oración. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días, queridos hermanos y hermanas que me escuchan en este lunes 21 de febrero 2022. Muchas bendiciones para toda su vida, queridos hermanos. En este día ponemos a todos los enfermos los ponemos en este día en las manos del Señor por intercesión a la gloriosa Santísima Virgen María. Y vamos a pedir a la Virgen María que interceda por cada uno de nosotros, por nuestra vida, nuestra familia, nuestros hijos. Lo ponemos en las manos maternales de la Virgen María para que ella nos presente a su Hijo Divino. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridísimos hermanos, en la primera lectura de hoy nos habla
de Santiago, capítulo 3, versículo 13 al 18. Si en vuestro corazón tener rivalidad, no presumas. Y esto quiere decir, no presumas de que eres buena persona si tienes rivalidad tu corazón. Nuestro corazón debe estar amistado con Dios. Y el salmo de hoy es el Salmo 18. Los mandatos del Señor son rectos y alegran al corazón. Es muy importante, queridos hermanos, cumplir los mandatos del Señor, porque van cimentados en la rectitud de corazón y alegran el corazón. Una persona que viva los mandatos del Señor alegra el corazón y también alegra el corazón de los demás. Yo siempre digo que uno debe tener siempre el aroma de Cristo. Toda persona que se acerque a nosotros sienta, huela el aroma de Cristo. Ahí verdaderamente hay un templo de Dios. Cuán bueno, cuán importante es que nosotros transitemos, si se pudiera llamar así, por este mundo, dejando donde quiera que vayamos el aroma de Cristo, el aroma de que somos verdaderamente cristianos, amantes de la paz, amante del amor al prójimo, amante del servicio a los demás, amante a la justicia, amante a la verdad. Cuán es importante, queridos hermanos, dejar por donde quiera que uno vaya, en todos los rincones que uno vaya, el aroma de Cristo, el aroma de Cristo. Y en este evangelio de hoy, está tomado de San Marcos, capítulo 9, versículo 14 al 29, Jesús se encuentra con un maestro, se encuentra con una persona que salió dentro de la multitud, y estas personas que tenían epilepsia, según los antiguos, pensaban que era un espíritu inmundo. Y por eso dice, y cuando lo agarra, lo tira al suelo, echa espumarajo, rechina los dientes y se queda rígido. En primer lugar, él pidió primero a sus discípulos y tuvo que ir donde Jesús. Dice, he pedido a tus discípulos que lo echen y no han sido capaces. Porque, en primer lugar, lo que hay que hacer para casos así especiales, si se pudiera llamar así, muy importante la oración, la preparación. Queremos hacer cosas, pero sin prepararnos espiritualmente. A veces hay personas que quieren dar una charla, una conferencia espiritual, pero no se preparan, porque creen que gozan de la inteligencia. Y tal vez los discípulos en ese entonces pensaron, no, yo siempre ando con el maestro, lo podemos hacer, caminamos con él, lo podemos hacer, pero sin la debida preparación, sin la debida oración. Eso duraba horas y más horas orando, y después iba a evangelizar. Pero como le dije,
Los discípulos a lo mejor pensaron que eran capaces de hacerlo porque andaban con el Señor, para arriba y para abajo con el Señor, pero no hubo en ello una preparación. Y el Señor, ¿qué le dice? Generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Fíjense, ¿hasta cuándo le estaré preparando? ¿Hasta cuándo le estaré diciendo que la oración es muy importante en la vida del cristiano? Es muy importante en la vida de un cristiano la oración. Generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tener que soportar? Fíjense la fuerza con que le dice al Señor. El Señor le dice, tráiganmelo. El Señor hace la pregunta, dice, fíjense que el Señor no hizo nada en ese momento, sino alcanzó a ver a Jesús y retorció al niño. Este cayó por tierra y se revolcaba, echando espumarajo. Jesús pregunta al Padre, ¿cuánto tiempo lleva? Porque es importante saber el tiempo que lleva en esta situación. Y fíjense lo que le dice aquí, lo que le dice al Señor: si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Pero Jesús replicó, ¿si puedo? O sea, le pone en signo de interrogación, ¿si puedo? Todo es posible al que tiene fe. Fíjense la respuesta del Señor. Todo será posible para una persona que tiene fe. Pero que yo tengo una situación difícil. Pero que me han diagnosticado esto, que me han diagnosticado lo otro. Pero tengo una fe que mueve montaña. Y fíjense que el Señor, que el padre del muchacho, fíjense, el padre del muchacho, se puso a gritar, yo creo, pero ayuda a mi falta de fe. Que también es importante nosotros decir también, yo creo, Señor, pero aumenta mi fe, aumenta cada día mi fe, para que no se demorone, porque ante situaciones que vienen, ante problemas, ante enfermedades que vienen, yo creo, Señor, pero aumenta mi fe. Y fíjense todo lo que hizo, sacó del niño, al niño el espíritu, y el niño se queda ya como un cadáver, según la palabra de Dios. Y muchos pensaban que estaba muerto por estar así. Y el niño se puso en pie, porque el Señor lo cogió de la mano, se puso en pie. Y sus discípulos le preguntaron a solas. Fíjense, los discípulos lo llamaron a solas al Señor. ¿Por qué no pudimos echarlo nosotros? Fíjense que los discípulos se sentían capaces, a lo mejor porque andaban con el Maestro, pero se le olvidaba algo muy esencial, que era la oración. Y el Señor le dice, Él le respondió, esta especie solo puede salir con oración. Fíjense, con oración. Es muy importante, queridos hermanos, la oración en nuestras vidas. El orar. Como nosotros tenemos horas para comer,
también tenemos que tener hora para estar con el Señor a solas, para hablarle de nuestras vidas, para orar por los demás, por el que sufre. Es decir, queridos hermanos, que en este día, que Dios nos dé la fuerza, que nos dé constantemente el deseo de vivir en oración. Y le cuento una historia pequeña. Yo antes, cuando estaba un poco pequeño, yo iba con mi mamá pasando momentos difíciles, limpiaba una iglesia y yo le ayudaba. Y ahí, en ese limpiar la iglesia, entre los dos, yo siempre veía una joven que me impactaba cómo ella oraba. Y esa joven se le veía esa santidad enorme, enorme. Y en ese momento de adoración al Santísimo, era como si ella se transformara. Era como si ella estuviese en otro mundo, porque se le veía la santidad y se le veía ese momento sacro ahí, en oración, en paz, en tranquilidad. Y yo pienso que nuestra oración con Jesús debe estar así, tranquila, sosegado, libre de todo ruido, para estar en intimidad con el Señor, hablarle, pedirle sanidad. Tantas personas que necesitan salud, pedimos ahí en el Santísimo Sacramento del altar. Fíjense que no hay mayor gozo ahí orando en oración que cualquier situación difíciles que usted tenga, vaya al Santísimo Sacramento del altar y ahí pasarán milagros. Milagros pasarán, queridos hermanos, muchos milagros pasarán. Lo digo por experiencia propia. Muchos milagros pasarán. No dejemos de frecuentar el Santísimo Sacramento del altar y oremos ahí en esa presencia, a solas con el Maestro, a solas, y verán milagros. Verán milagros uno tras otro. Queridos hermanos, pedimos al Señor que nos bendiga en este día, en este comienzo de semana, que nos ayude, que nos active constantemente la fe, que nos dé la paz, el amor y que nos ayude en la oración, a estar más entregado a la oración y a sacar nuestro momento para orar con el Maestro, a solas, libre de ruido, de escándalo, libre de noticias del mundo, a solas con el Maestro. Y hay que orar, no considerarnos que somos capaces de esto, del otro, porque necesitamos la fuerza de la oración para que el Señor nos restaure con su Espíritu Santo. Dios le bendiga a todos ustedes, queridos hermanos, que pasen un feliz día.